hoy os traigo un vídeo diferente. ¿No os ha pasado alguna vez que cuando estáis realizando alguna colección os ha ocurrido pensar en cuántos países salió tal objeto que estoy coleccionando? Pues en el vídeo de hoy vamos a hacer algo parecido. Va a ser quizás un vídeo diferente, pero va a ser algo, yo creo que nuevo. No hay nada parecido en YouTube, al menos yo es lo que pienso, porque vamos a ver una cosita. Si metemos primero en resultados de YouTube la palabra Pokémon, pues vemos que hay como 64 millones de resultados. Pero fijaros lo que pasa si meto la palabra tazos Pokémon. 16.400 resultados solamente, con lo cual de todo el material de Pokémon que existe en YouTube, solo en YouTube, en la plataforma, hay muy poco porcentaje representado a los tazos. Por lo tanto, el vídeo que vamos a hacer hoy va a ser algo nuevo en YouTube. Sí que he visto alguna vez cuando se habla de colecciones, sí que la gente suele hablar de las colecciones de su país, pero no suele fijarse en colecciones de otro mundo. ¿De otro mundo? En colecciones de otros países. Pero lo que vamos a hacer hoy va a ser eso, nos vamos a fijar en las colecciones de tazos Pokémon que ha habido alrededor de todo el mundo. Puede parecer una locura, y de hecho este va a ser un vídeo en el que vosotros me vais a ayudar, porque yo puedo tener aquí un montón de información sacada de todos los años que llevo coleccionando, de todas las páginas que visito, pero nadie conoce mejor las colecciones como la propia gente que vive en el país donde salió esa colección, así que es muy probable que muchas colecciones no estén nombradas en este vídeo, y es muy probable que haya colecciones que ni siquiera haya oído mencionar por lo raras que fueron o por lo pequeñas o cortas que fueron. Entonces, en ese caso os agradecería que sea del país que seáis, si no lo he mencionado o si sí y faltaba información, pues os agradezco que aportéis a este vídeo toda la información que tengáis sobre datos de tazos Pokémon. Y como ya he dicho, nos vamos a dedicar hoy a hablar de colecciones de tazos Pokémon que han salido en todo el mundo, y esto puede ser una locura, por lo que primero vamos a irnos al mapa y vamos a ver en qué sitios no salieron tazos Pokémon. Así que ya estamos viendo en pantalla un mapa mundi, que va a ser el que vamos a utilizar para utilizar este vídeo, y vemos que hay varios sitios donde nunca han salido tazos Pokémon, por unas cosas o por otras, pero no tazos Pokémon como lo que conocemos a día de hoy. Así que en este mapa podíamos tachar por descontado Estados Unidos, dado que allí la competencia era de los Pogs, por lo tanto los tazos Pokémon allí no salieron. Sí que alguna gente que viva allí pues tendrá tazos, pero igual son traídos de otra parte, de Latinoamérica seguramente, o comprados por eBay o Mercado Libre o Amazon o yo no sé dónde, pero tazos como tal no hubo en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque los tazos Pokémon siempre fueron asociados a la marca PepsiCo. Esto es, habrá tazos Pokémon en aquellos sitios donde la marca PepsiCo, Lay's, Sabritas, Simba, Evercrisp, Anyway. Todos los sitios donde esta marca ha estado patente ha habido tazos Pokémon, por lo tanto es lógico y normal que si no hubo en Estados Unidos, pues no hubiera tazos Pokémon. Otro sitio donde no hubo tazos Pokémon fue en Rusia. En Rusia no sé por qué razón, no sé si por cuestiones políticas o por qué cuestión, allí no hubo tazos Pokémon tampoco. Digamos que la marca PepsiCo allí pues prácticamente no haya llegado o no hay tazos Pokémon como tal. Otro de los sitios donde tampoco hay tazos Pokémon es en Australia, y parece mentira, porque Australia sí que ha tenido tazos, ha tenido series de tazos de Looney Tunes, ha tenido series de tazos de los Simpsons, de Star Wars, tazos de fútbol del rugby que tiene allí, pero lo que sí consideran como tazos no es un tazo al uso normal y corriente, que ponga tazo, sino lo que tienen allí son unas fichas cuadradas, que podrían parecerse a los Cubics, estos de Looney Tunes de Inglaterra, pero no son tazos, son fichas cuadradas, que lo que hubo de Pokémon fueron unas fichas de Pokémon Stadium en el momento que salió el videojuego, por lo tanto no lo vamos a considerar para este vídeo como tazos. Otro sitio donde no hubo tazos fue la Antártida, porque sinceramente no me imagino a los pingüinos ahí jugando a los tazos. Y ahora sí, viendo donde no ha habido tazos, vamos a pasar a las zonas en las que sí hubo tazos, haciendo un pequeño ranking al final, viendo qué país o qué continente es el más abundante a la hora de tener tazos. Vamos a ir recorriendo el mapa mundi de izquierda a derecha, y por lo tanto vamos a empezar por los países latinos.
Y empezando por países latinos, el primer país en el que nos fijamos es México, que además de ser un país que a mí me encanta, en el que he tenido la suerte de estar y de vivir allí pues unos cuantos días, pues además también tuvo de las mejores colecciones prácticamente de tazos Pokémon que podemos indicar en este canal. De hecho, el último vídeo ya lo mencioné, la serie cuarta de tazos Pokémon. A pesar de ser una serie amplia, pues tenía una serie de tazos muy buena. Y aquí vamos a hablar de los tazos que tuvieron por allá. Por ejemplo, tazos Pokémon de México hubo 4 ediciones. La edición 1 y 2, que englobaba a los 151 primeros Pokémon, con mantenido en la mayoría de los países. Y luego tuvo una edición de tazos 3, que estos eran 88 tazos, donde 70 eran de segunda generación y 18 en edición especial, con un reborde blanco. Después de estos vinieron los tazos 4, que ya los hablamos en el anterior vídeo, con 235 tazos de diferentes materiales y clases, y creo que también tuvieron 30 tazos lenticulares donde venían Ash y Misty. Además, esta colección es buena porque tiene varias curiosidades. En primer lugar, porque aparece el tipo volador en estos tazos especiales. El tipo volador aparece en Pokémon como Lugia, como Murkrow. No es tipo oscuro o siniestro, sino que es tipo volador. Y también aparece el tazo de Mew. Hay uno de los pocos países donde apareció Mew como tazo propio, pues fue en México, en la edición Serie 3. Y además, una curiosidad es que Psyduck no aparece como tipo agua en estos tazos 3, edición especial, sino que aparece como tipo psíquico. Y también como curiosidad, las imágenes que aparecen en estos tazos edición especial corresponden con los tazos Attack que tuvimos nosotros aquí en España y en Portugal. Seguimos en países de Latinoamérica y nos pasamos ya a Venezuela, donde por lo menos, aquí ya me va faltando información porque no abunda este tipo de información, por lo menos hubo 151 primeros tazos de primera generación en tazos 1 y tazos 2, y también tuvieron 25 tazos holográficos donde aparecían Pokémon que no habían aparecido en otros, por ejemplo Shielded y Cloyster o Magikarp y Gyarados, pues aquí estaban representados con un tazo holográfico. Y además Venezuela fue uno de los países que tuvo tazos de Pokémon 2000, Pokémon la película, que también los mencionamos en el último vídeo, 50 tazos rompibles o armables rompibles o tazos PIC que tuvieron en este país. Pero aquí fueron un poco diferentes las cosas y quizás amigos que tengo youtubers de aquellos países como Well Intentions podrá indicarme mejor. Además él ha hablado de estas colecciones en su canal. Allí los tazos no se llamaban tazos, se consideraban taps. Además me parece un bonito, tenía un diseño bonito, y el hecho de que fuera taps pues siempre llama la atención, ¿no? No tengo ninguno de estos taps en mi colección y me encantaría tenerlos, pero ya digo que no hay mucha información al respecto, y solo si eres de ese país o de la zona de Latinoamérica en el que aparecieron estos tazos, pues podrías saberlo mejor que nosotros aquí en Europa. Y allí lo que sí hubo, como digo, fueron los taps 1 y 2, 151 Pokémon, y además tuvieron 50 tazos considerados rotator, que eran como los llamados giratazos de otros países de Latinoamérica, con una especie de protuberancia en el medio del tazo que los hacía girar. Y también tuvieron tazos 3D donde aparecían Ash y Misty. No sé qué número de tazos 3D eran, me imagino que será comprendido entre 25 y 30, pero ya repito que no tengo esa información. Con respecto a Chile, tuvo una muy buena colección de tazos Pokémon debido a las promociones que sacaron, un número elevado, sumándolas todas, donde tuvieron tazos 1 con 51 tazos normales, tazos 2 con 100 tazos, todos ellos de primera generación. Esto tiende a ser semejante en todos los países donde salieron los tazos. Y además también salieron 33 tazos 3D, tazos holográficos. ¿Por qué 33? Parece un número raro. Eran 30, pero también estaba Ash, Misty y Pikachu. Aparte del suyo propio holográfico, tenía otro tazo aparte como especial. Como los entrenadores, pues también tuvo su tazo holográfico. Además tuvieron también una colección que incluía Pokémon de segunda generación, que eran los Super Tazos Gold and Silver, que eran 50 tazos 3D. Además también tuvieron 50 tazos de la película,
Pokémon 2000, aunque aquí creo que no tenían tantos tazos de la primera película. Creo que eran como 8 de Pokémon la primera película y el resto eran de Pokémon 2000. Además tenía variantes, las traseras de los tazos, donde esto que aparece aquí, las caras, pues tenían un mayor zoom o un menor zoom. O sea, ya no nos vamos a meter en variantes porque si no el vídeo se haría eterno. Además tuvieron también una serie que llamaban los rebotazos, que eran 55, donde 40 eran tazos Classic y 15 eran tazos Prismatic, que venía también Mew y era de la tercera generación. Y además, por último, también tuvieron uno de los tazos que yo considero que son de los mejores y los más preciosos, que eran gigantazos. O sea, como los gigantazos que tuvimos aquí en España, ellos tuvieron una colección de 15 gigantazos donde aparecían Pokémon de primera generación. 14 Pokémon y el tazo de As. O sea, imaginaos el típico tazo así pequeñito, pero en versión gigantazo. Buenísimo. Desgraciadamente creo que allí hubo una ley que impidió todo este tipo de artículos en las papas, las sabritas, todas estas frituras, y dejaron de existir las colecciones de tazos. No sé si en otros países de Latinoamérica también hubo esta prohibición, por lo menos sé que en Chile sí, y me parece una cosa horrible, dado que esto no deja de ser parte de la historia y de la infancia de muchos que aún los coleccionamos. Y ya en Guatemala, y con la información que me ha pasado de primera mano mi querido amigo Ivanech, de allí coleccionista también de tazos, pues deciros que allí tuvieron un total de 151 tazos, en tazos 1 y tazos 2, similar, los mismos diseños a otras ediciones, y también tuvieron una serie de lenticulares, o tazos holográficos, donde aparecían Ash y Misty. También aparecieron lo que se consideró la serie 4 o tazos 2007, parecido a lo de México, donde aparecían un montón de tazos de diferentes materiales que creo recordar, a ver, por aquí pondré una lista de todos los que eran 125 más 25, o sea, 125 de diferentes tipos y 25 foil que harían un total de 150 tazos diferentes. Si seguimos bajando por el mapa, llega un momento en que llegamos a Brasil. Aquí también hubo tazos, pero la información de la que dispongo no es mucha, así que puedo saber que hay un Pokémon 1, una primera generación, con 45 tazos, y que hubo 25 tazos Evolution, o con ese efecto holo o lenticular, o como queréis llamarle. Al margen de esto, no sé si hubo más tipos. Si alguien de Brasil o lo sabe o me ve desde allí, pues que me lo diga en comentarios. Y por último vamos a dejar ya Latinoamérica con Argentina, donde también hubo una colección de tazos. En primer lugar, hubo una colección de tazos 3D con Misty y Ash. Parece que en Latinoamérica se apostó bastante por los tazos holográficos de Misty y Ash. Y luego también hubo una serie 1 y 2 de tazos, pero estos tazos no eran tazos normales, sino que eran gigantazos. Ahora, mi pregunta es si todos los gigantazos, esto es, si los 150 tazos de primera y segunda edición eran gigantazos o solo había un número limitado. No lo sé. Y ya cruzando el charco llegamos al viejo mundo, donde vemos que aquí hubo mucho material que repartir, pero vamos a ir primero por los sitios donde menos tazos había y vamos subiendo en el mapa. Y es obligada parada África. En África también hubo tazos. No hubo muchos, son muy raros, bastante caros cuando los encuentras, y fueron distribuidos por Simba, que era la filial de Frito-Lay, de Sabritas, de Lay's, en general la compañía de PepsiCo en África. Y creo, la información que hay es que hubo 6 álbumes donde en cada uno de ellos, por aquí dejaré la foto del total de tazos, había pues diferentes Pokémon, diferente número de tazos. Como digo, no hay mucha información al respecto, por lo que no me lo sé de memoria. Y llegamos a Europa, donde podríamos decir que aquí el boom de tazos pues fue ya un despropósito a tope. Prácticamente todos los países tenían tazos. Únicamente puede haber un país donde yo no creo que haya tazos, que es en Alemania. No he visto nunca ninguna información al respecto, porque no sé si realmente allí hubo tazos o no los hubo, pero nunca he visto tazos, al menos en idioma alemán. Al igual pasa con Italia, no he visto tazos de esos sitios. No sé si es que el idioma es el mismo que el inglés, no sé si tuvieron sus propios idiomas, no lo sé, pero en esos dos países no he visto información sobre tazos. Y vamos a ir parando ya por estos países de toda Europa, viendo diferentes colecciones. Y por ejemplo, la primera parada
sigo el guión que tengo aquí de la información, es Grecia, donde en Grecia sí que hubo tazos 1 y 2, 151 tazos. De hecho, creo que he mencionado algún tazo por aquí de Grecia, o al menos con las letras griegas, como se ha visto en otras colecciones. Y un tazos 3. Esto es curioso porque hubo un tazos 3, que eran 38 tazos, y tazos lenticulares, que fueron 20. Y esto sí que tengo la información de primera mano, lo pondré por aquí, no sé por dónde. Una bolsa donde sale la etiqueta promocional y vienen ahí esa cantidad de tazos. Además, seguro que hubo muchos más tazos, pero no tengo la información, insisto. Hubo una colección de metal tazos Advance, que llegaba una cuarta generación, me parece. Salía el Team Magma y el Team Aqua. Sí, tercera generación. Y aparecieron 50 tazos que eran similares a nuestros metal tazos. De hecho, hay algunos diseños que son bastante parecidos. Y 10 que eran más grandes, podemos decir unos gigant metal tazos, donde aparecían diferentes entrenadores y medallas. Si nos movemos un poquito para la derecha, así hacia oriente, nos entra en el mapa Israel, donde también hubo tazos. La cuestión es que no sé si tenía diferente idioma o no, porque no hay información visual, simplemente de un blog que sacaron la información, donde hubo 151 primeros tazos. Insisto que esto es muy común a todos, raro es el país que no lo tiene, y 10 master tazos como los que tuvimos aquí, también con plástico grueso, pero esta información no es muy fiable porque no hay material visual con lo que contrastarlo, así que lo pondremos en un interrogante. Y ya ascendemos hacia los mejores países en cuanto a tazos. No quiere decir que lo anterior haya sido malo. Insisto en que países como Guatemala, países como México, países como Argentina tuvieron grandes colecciones de tazos. Pero al lado de estos como que son ya los hermanitos pequeños, ¿no? Y es que llegamos a Holanda, que Holanda no sobresalió por una gran cantidad de tazos. De hecho, creo que es de los pocos países que tienen muy poquitos tazos, distribuidos por Smith, y le pasó lo que a Perú. Aquí no se llamaron tazos, aquí se llamaban tazos flipos. De hecho, aquí tengo la suerte de mostraros un tazo flipo, para que veáis que, por cierto, también fijaos el grosor que tiene. Es un slammer, un master tazo. Y estos, por ejemplo, este es un ejemplo de país raro, porque tenía un primer set de 70 flipos, que eran todos holográficos, venían Pokémon de primera generación y de segunda generación mezclados, y además 4 master tazos o slammer, que son estos que os acabo de mostrar, y tenía un archivador, que eso también es muy bueno, pues tener un sitio donde meterlos. Y al margen sacaron luego nuestra versión de los stickers tazos, que allí se llamaron Pokémon Surprise Flipos. Surprise flipos, no tazos, flipos. Y eran 45 tazos con pegatina y transparente. O sea, tuvieron ahí un poco de mezcla con los ligue y los stickers. Y estos tenían un coleccionador, un archivador raro especial para ellos, que es muy raro de ver. O sea, apenas hubo pues 130 tazos y son muy raros. O sea, si miráis cualquier página donde aparezca información de tazos, os dirá que los Países Bajos, zona de Holanda, los Netherlands, es la zona donde casi es más difícil encontrar tazos. Ya digo, discutiría ahí la posición con África y con los tazos de Latinoamérica, particularmente Argentina y Brasil. Pero estos son bastante raros y muy caros, eso sí, eso los supera a todos. Los flipos de Holanda, los Netherlands, son extremadamente caros. Y ya llegamos a uno de los países que más me gusta a mí, porque no solo por lo raro, sino también por lo bonito de los diseños, que es Lituania. En alguna ocasión os he hablado de los tazos de Lituania, y aquí también hubo una colección amplia de tazos, donde solo tengo información hasta cierto punto, no sé si hubo más o menos, que es la información que tengo de los portatazos que os he mostrado. Sé que hubo un tazos 1 con 51 tazos. Luego vinieron 50 tazos serie 2, que no fueron 100 como en otras ocasiones, sino que solamente fueron 50. Y luego vinieron la serie 3, que estos tuvieron 50 tazos holográficos, que fue de las más amplias en cuanto a holográficos esta serie. Y después vino la serie 4, que creo que eran 40 tazos voladores, y la serie 5, que eran los sticker tazos, eran 50
tazos en total. Por último, y digo por último porque no sé si hay más información al respecto, está la serie 6, que correspondería con nuestros tazos Ligue 2, eran transparentes, y eran los tazos 6, que eran 40. Y al margen también salieron otras 2 ediciones de tazos, ignoro si salieron más, yo es la información de que dispongo, que fueron 10 Master tazos, lo único que no eran tan gruesos como los nuestros de plástico, sino que eran como un tazo normal de estos, y eran Master tazos, tenían un cierto efecto lenticular, pero no llegaba a ser Evolution, y eran 10 con los personajes típicos de siempre, Enfermera Joy, Agente Jenny, Profesor Oak, 10, los 10 primeros nuestros Master tazos estaban aquí representados, y luego lo que se considera los tazos Glow in the Dark, o brillan en la oscuridad, que se llamaron Villagito, tazos Villagito, o Villagito, como se pronuncia en lituano, que eran 33, que estos tenían un borde blanco, que ese borde si lo ponías a la luz solar y luego lo ponías a la oscuridad, pues brillaba en la oscuridad. Y de Lituania nos pasamos muy cerquita a Polonia, donde Polonia también tuvo una gran colección de tazos, y también súper rara esta colección y súper buena en tanto en cuanto material y diseños de los tazos. Tenemos un tazo 1 de 51 tazos, y también tuvieron un tazo 1 segunda versión, o sea, sacaron como 2 sets, donde el primero eran 51 tazos y el segundo eran 50 tazos, pero que eran nuestros tazos Attack, o sea, los mismos tazos Attack que teníamos nosotros, ellos los tuvieron con 10 tazos más, o sea, nosotros tuvimos, 45, ellos tuvieron 5 más, eran 50 tazos Attack, incluidos en el primer set de tazos 1, o sea, de entrada ya, 101 tazos, toma, así que te regalo de primera generación. Después vinieron los tazos 2, que eran 40 tazos, no hubo 100 como en otras ediciones, pero sí que tuvo algo diferente esta colección, dado que los tazos holográficos no eran 25, no eran 30, no eran 50, fueron 100. 100 tazos holográficos, donde 90 eran los Pokémon y 10 de entrenadores. Aquí estaban los 100 tazos que tenían que haber sido de serie 2, pues los metieron como Evolution, tazos holográficos o tazos lenticulares. Después vinieron los tazos Flash, que estos son los mismos que los Villagitos, son los mismos, también 33, brillan en la oscuridad, mismos diseños, y es que Lituania y Polonia tuvieron los mismos tazos o muy parecidos, con diferencias alguna vez en el número, con diferencias en el nombre. Por ejemplo, sus tazos dúo también eran 40, eran nuestros stickers, o sea, los mismos tazos con sticker, se denominaron tazos 5 en Lituania y tazos dúo aquí en Polonia. Después tuvieron una colección con 2 generaciones, se denominaron los tazos Zapper, que eran unos tazos súper gruesos, mucho más gruesos que un Master tazo nuestro, y eran solamente 20 tazos, donde 10 eran Pokémon de primera generación y 10 de segunda generación. Además, estos 10 tazos de primera generación tenían el mismo diseño que los tazos Attack, pero eran mucho más bonitos porque tenían una pintura como diferente, como degradada. Por aquí os pongo alguna imagen para que lo veáis. Y después tuvieron también unos tazos que sí eran tazos, porque así lo ponía, que eran los tazos Tri. 10 tazos triangulares. Me parece que alguna vez os he mostrado alguna versión, pero estos eran de Lituania, que eran los tazos Trio, que eran 56, que me parece que también estaban en Polonia. O sea, esos eran los mismos en Lituania y en Polonia. Después, tazos Attack metálicos muy similares a los nuestros, de hecho creo que son los mismos, estoy casi seguro, que los metal tazos que tuvimos nosotros de Chip y Cao. 50 tazos de metal, que además también tenían chip y bola y la bola magnética y la diana, que aquí se llamó chip y bola y chip y diana, pues allí los tuvieron también, por eso digo que son los mismos, con diferente nombre. Y después también tuvieron los Pokémon tazos de metal, que eran 50 tazos, diferentes Pokémon, más 10 más grande con 10 Pokémon así un poco cogidos al azar, porque está Victreebel, me parece que está Golem, está Alakazam, o sea, eran un poco cogidos así al azar estos tazos, pero también súper grandes, no llegaban a ser como un gigantazo, pero sí que podían llegar a ser de este tamaño en metal. Y estos también tuvieron una versión similar a los Metal Tazos Advance de Grecia, donde también eran 50 más 10 entrenadores, pero aquí variaba la cosa porque aquí, no sé en cuál era, en Grecia aparecía el Team Magma y en estos el Team Aqua o viceversa, pero variaba en eso,
y variaban las medallas. Eran 3 medallas y en uno salían 3 y en otro otras 3. Como que se complementaban las dos colecciones, ¿no? Pero estaban distanciadas por barreras geográficas. Y esto fue lo que fue en Polonia. Como veis, una realmente gran colección y tazos preciosos con buena cantidad de materiales. Y ya por ir cerrando un poco el mapa mundi y por no dejar el vídeo muy grande, cruzamos otra vez el charco hacia Inglaterra, donde Inglaterra no apostó mucho por los tazos. Allí fue Walkers la encargada de distribuirlos y tuvo una versión de tazos 1 y tazos 2, donde fueron 25 tazos, que era un poco como edición especial, ¿no? Que era estos que venían por la parte de atrás chetos, el fondo era diferente, no tengo por aquí ninguno para mostraros ahora mismo. Bueno, es igual, os pondré una foto por ahí. Y eran 25 Pokémon elegidos aleatorios. Y luego sí que parece que hubo 100 tazos de versión 2. Y lo digo porque tengo unos tazos con el idioma en inglés, o sea que me imagino que será de allí de Inglaterra. Por último, en este país sacaron 35 tazos holográficos en tandas de 25 y 10 respectivamente de segunda generación, y para ello sacaron dos portatazos unos tubitos así pequeñitos para meterlos en honor a las versiones oro y plata. Y no hubo más de tazos Pokémon ayer en Inglaterra, al igual que en Francia sí que hubo tazos. No sé cuál era la marca, me parece que era Chetos los encargados de distribuirlos, os lo puedo decir ahora mismo. Efectivamente fue Chetos el encargado de distribuir los tazos en Francia, y por lo menos sí que hubo 150 tazos de primera generación. Al margen de esto no sé si hubo más, porque no hay información de estos tazos apenas, y solo lo que se ve pues un poco en páginas muy extranjeras y muy escondidas. Así que si hay alguien que lo sepa, por favor que me pase información. Y no he dejado para el final España porque sea mi país, ni mucho menos, simplemente porque es, yo diría que el país número 1 a la hora de producir tazos. Que esto no es que sea bueno ni que sea malo, simplemente me parece un engorro porque hay colecciones muy amplias, colecciones muy largas y mucho material que a veces es imposible coleccionarlo todos. Entonces esto es un punto negativo para España, ¿no? Y aquí lo que tuvimos fueron pues una gran cantidad de tazos, una gran cantidad de sagas, una gran cantidad de promociones, también de diferentes materiales. Había tazos metálicos, tazos de cartón, tazos de plástico, gigantazos, sticker, holo, pero no es algo que llame de cara a una colección. Sí que sean diferentes modelos, pero no tanto material. Y aquí sí que tuvimos tazos 1 y tazos 2, 151 tazos, pero no vimos a Mew en tazo hasta los gigantazos oro. Eso es un problema porque no tenía tazo Mew como tal y debía haberlo tenido. Después vinieron los tazos 3, que eran 70 de segunda generación, tazos Attack, 45 con los Pokémon enseñando sus ataques, 35 sticker tazos, 10 master tazos en material duro. Los tazos lenticulares eran un total de 50, 30 de primera generación, 20 de segunda. Los tazos Ligue, 50, tazos Ligue 2, 40. Esto lo diré un poco de seguido porque hay vídeos en mi canal explicando esto. Los tazos Boings, 110, 100 normales y 10 Boings grandes, 50 voladores, 10 gigantazos normales, 20 gigantazos oro, 15 gigantazos plata, 20 gigantazos plata con logo, 150 tazos Nox, 90 tazos Rocks, 40 de Chipicao y 50 de Chetos, 50 metal tazos. Y creo que con eso es todo. Como veis, no he metido ni rollers, ni waps, ni cracks, ni chaps, ni blicks, ni todas esas aberraciones, porque no los considero tazos. Y ya pegadito a España, pues se encuentra Portugal, donde las colecciones fueron muy similares. De hecho, prácticamente todas las colecciones que salieron aquí salieron allí, a excepción de los tazos Attack 2, 51 tazos Attack, segunda parte de nuestros Attack, pero sí que hubo 35 stickers, 151 tazos normales, tazo 3, voladores, holográficos, o sea, un poco lo mismo que aquí, pero allí tuvieron más material en plan coleccionable, o sea, álbum, portatazos, checklist, allí tuvieron más que aquí. Y ya por ir terminando el vídeo, ir cerrándolo alrededor del mundo, sí que hubo tazos también en países como Hong Kong, Corea del Norte, se me ha ido un poco la gaita. Corea del Norte creo que tuvo tazos, pero
No sé si no hay información ahora mismo por cómo está la situación allí, o porque los eliminaron del mapa, o por qué. Y también hubo tazos en Indonesia, que de eso sí que tengo información aquí, donde hubo tazos de primera generación 3D, holográfico o lenticulares. Hubo tazos que denominaban pentazos, eran como pentágonos, de segunda generación. Hubo unos tazos que eran como voladores, como armables, que se denominaban tazos spin, no sé si era porque los lanzabas y volaban. Y otros tazos que denominaban smash, que eran tazos rompibles. Me imagino que será como estos de Pokémon, la película, que los rompías y los armabas, porque dice que tiene forma de flor, y estos tazos tienen forma de flor. Imagino que sería algo parecido a eso. Y luego también tuvieron 151 tazos de primera generación, donde también venían entrenadores como Ash, Misty, Brock, Jenny y Joy. Entonces, ahora haciendo un pequeño balance de cuentas y haciendo un pequeño podium, podemos ver la gran cantidad de tazos que hubo alrededor del mundo, más de 4.500 tazos que he relatado solo aquí en este vídeo. Imaginaos la cantidad de ediciones que no conozco, que desconozco la información, que han sido omitidas por no considerarse tazos, pero a lo mejor sí que lo eran. Y en definitiva, toda la información que podáis aportar a este vídeo pues quedará un poco para la historia de toda la información de tazos alrededor del mundo. Y si hacemos un podio, pues quedaría así la cosa. No es porque España sea mi país, insisto, ni mucho menos, no me enorgullezco de estas cosas. Pero sí que es verdad que hubo un gran número de tazos, como podéis ver, casi 1000 tazos solo en España. En segundo lugar estaría Polonia con la mitad, una colección realmente grande. Y en tercer lugar estaría México con más de 500 tazos. Después los tres siguientes países pues serían Portugal, Lituania y Chile, que sería como un pequeño podium así de los 6 países con mayor cantidad de tazos. Y esta es toda la información que he podido reunir sobre tazos Pokémon alrededor del mundo. No voy a extenderme más porque creo que este vídeo va a quedar bastante amplio. Simplemente dejo este vídeo como informativo, puramente de curiosidad, aunque sí que hemos tratado varias colecciones. Imaginaos colecciones de tazos alrededor del mundo. Voy a dejar el tazo aquí y espero que me digáis si os gusta este tipo de vídeos así más informativos en vez de enseñar solo colecciones. Creo que cuando hablé de los tazos así del mundo, por países, de los tazos de Europa, os gustó bastante, por eso he traído este vídeo hoy. Y pronto, muy pronto, porque sé que le estáis dando mucho cariño a los vídeos, voy a mostrar la colección de tazos Pokémon al completo, y os aseguro que ahí sí que vais a ver muchos de los ejemplos que he dicho aquí, porque hay tazos de varios países y de varios continentes. Si os ha gustado este vídeo, no os perdáis el siguiente. ¡Nos vemos!